Hola a todos y bienvenidos al podcast Más Saber, Más Futuro del Grupo Educativo Avancemos, un podcast en el que siempre traemos profesionales e invitados especiales a que hablemos de un tema que nos encanta, que es la educación. El día de hoy nos encontramos con Carolina Cárdenas Roa, docente investigadora de la Universidad de Antioquia, quien nos va a contar un poco sobre la educación inclusiva en las instituciones educativas. Carolina, cuéntanos un poquito de tu experiencia, tu formación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Grupo Avancemos y bueno, es un tema que nos convoca incluso por el contexto y por la eventualidad actual, ¿cierto? Mi nombre ya lo dices, yo soy licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, soy especialista en Evaluación Educativa de la Universidad Santo Tomás, magíster en Educación en Evaluación referida a problemas de aprendizaje de la Universidad Externado de Colombia. Soy doctora en educación de la Atlantic International University en la línea de tiflología y educación especial, que es el área de discapacidad visual, y actualmente estoy adelantando un doctorado en la Universidad de Antioquia en la línea de enseñanza de las ciencias y vengo trabajando la enseñanza de la física clásica a estudiantes con discapacidad a partir de la cognición corporizada del teatro físico. Súper. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Carolina. Entonces, hoy, desde el Grupo Educativo Avancemos, queremos hablar un poco de lo que es la educación inclusiva, un tema que queremos implementar en nuestra empresa, que queremos poder compartir con todas las instituciones educativas que son aliados de nuestra empresa. Por eso quisiera empezar con una pregunta que creo que muchas personas solemos como confundirnos al momento de conocer sobre estos términos, que es como, ¿cuál es esa diferencia entre la educación inclusiva, la inclusión educativa y la integración? Bueno, yo quisiera como antecederme a esa pregunta y es, ¿qué es inclusión como tal? Porque cuando uno va a los referentes conceptuales se habla de la inclusión como si fuera un proceso, cuando realmente es un resultado que se da a causa de una serie de procesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica ese resultado? Yo digo, estamos en un espacio donde todos participamos, el espacio es equitativo y el espacio es igualitario. Cuando yo hablo de igualitario no es que todos seamos iguales, sino que todos tenemos la igualdad de participar. Entonces es cuando yo para poder participar necesito un butaquito más alto o el otro necesita un butaquito más pequeño. Eso hace que se hable de equidad. Entonces cuando, digamos, en este escenario empiezan a fluctuar o aparecer diferentes factores de orden religioso, cultural, político, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, en este espacio que yo estoy acá puedo participar con mis ideas independiente de que sea el mismo orden ideológico tuyo. Si yo puedo hacerlo, ¿no es cierto? No estoy en igualdad de participar contigo y puedo participar. Eso hace que un espacio sea inclusivo. Entonces, cuando yo determino que la inclusión es un proceso, yo podría determinar que la que incluyo soy yo. Y en una inclusión no es eso. Porque si yo tengo el poder de incluirte a ti, yo soy la que determino cómo te colonizo y te digo, tú vas a participar aquí en estos términos. Y ahí es cuando viene la diferencia. Entonces, educación inclusiva está antecedida por un término que se llama inclusión educativa y está a su vez antecedido por un concepto que es integración, ¿cierto? Entonces, después hablaremos un poco de la historia, pero básicamente la diferencia entre la inclusión educativa es que yo llego con una escuela y digo, bueno, en mi salón viene Juanito, que tiene una discapacidad visual generada por una ceguera total, en donde yo necesito hacer adecuaciones a esta institución para que Juanito, cuando llegue acá, pueda tener una textura en el piso y pueda identificar que esa es la puerta de su salón. Ahí estoy haciendo inclusión educativa, estoy haciendo unas acciones para que Juanito pueda entrar. Pero en la educación inclusiva no es que yo piense en Juanito, sino en Sandra, en Andrés, en Felipe, en John Freddy, en cualquier persona que llega y puede participar. O sea que si uno mira epistemológicamente, la educación inclusiva está por encima de la inclusión educativa. La educación inclusiva viene a ser la naturaleza donde todos podemos participar y estar sin estar pensando en acciones como multinivel para decir, entonces cuando llegue Juan, pienso en Juan que es ciego. Cuando llegue Diana, pienso en Diana que es sorda. Cuando llega Felipe, que tiene discapacidad motora, entonces pienso en Felipe. No, es una institución en educación inclusiva, es mucho más amplio porque el concepto de educación es una concepción política, ¿cierto? Donde yo voy a pensar en el bienestar de todos en una escuela y no en unas acciones específicas como empieza a estructurarse la inclusión educativa. No sin que sea importante, porque históricamente la antecedió, ¿cierto? Sí.
históricamente, yo digo que en Colombia hay algunas instituciones que tienen modelos de integración aún. Algunas han avanzado a inclusión educativa y algunas, como en el contexto de Medellín, Francisco Luis Hernández, ya uno puede entrar a esas instituciones y ver un panorama claro sobre qué es una institución de educación inclusiva, por ejemplo. Y con lo que contabas de que ese término antecedía de educación inclusiva, ¿cómo fue la configuración histórica del concepto? Bueno, resulta que cuando se habla de inclusión, digamos que a partir del año 2010 más o menos, empiezan a configurarse unos contextos y es, bueno, yo viajaba de Colombia a Estados Unidos y yo sentía cierta vulneración porque tú tienes una etiqueta, ¿cierto? Entonces, no, tú traes aquí una condición, ¿cierto? Eso generaba que la población fuera vulnerable. O sea que desde el concepto de vulneración, algunos investigadores lo asocian, no sin tener una base real, a que hay ciertos grupos que por sus condiciones históricas son vulnerables, pero realmente la vulnerabilidad es una condición humana. Tú aquí no puedes ser vulnerable, pero tú vas a otro contexto y vas a ser vulnerable, no manejas el idioma, no sabes la cultura del pueblo, de los musulmanes, no puedes exponer y eso te hace vulnerable. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a revisarse todo este tema de las vulneraciones y de las exclusiones, surge el concepto de, pensemos la inclusión como esa posibilidad de la diversidad, de que todos podamos estar. Pero cuando se llega al contexto educativo, hay una asociación directa con la discapacidad. O sea, como que diversidad solamente va al contexto de discapacidad. Entonces, cuando uno mira la inclusión referida a discapacidad, uno se va también a la historia de qué ha pasado con las personas con discapacidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, ahí también hay otra forma de construir la historia de la educación inclusiva específicamente desde la discapacidad. Entonces, ahí uno se remonta, por ejemplo, en Colombia, anteriormente estaban, como en el mundo, estaban... Estos sujetos se dio más o menos en 1970, antes de la revolución industrial, empiezan a surgir ciertos movimientos de, venga, yo los coloco a ustedes en locomios, en manicomios, en instituciones especializadas donde ellos eran totalmente segregados, eran movimientos segregacionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza a surgir la medicina, la psiquiatrización y la psiquiatrización de los niños, empiezan actividades como voy a medirle la cabeza, entonces si tiene la cabeza más grande, entonces puede ser una macrocefalia, ¿cierto? En ese momento no había el concepto técnico, pero entonces yo empiezo a diferenciarlos. Entonces la medicina se entra al campo de la educación y se considera que dentro de la discapacidad un movimiento que se llama la psiquiatrización o la medicalización de las personas con discapacidad. Como se consideran enfermos y anormales desde los conceptos de Foucault, ¿a ellos qué hacen? No vengan para afuera porque ustedes hay que higienizar la escuela para que los tontos no se contagien de los tontos. Entonces van a hacerse escuelas segregacionistas, pero además se les enseñaba un currículo especial. ¿Cuál era el currículo? Van a aprender trabajos ocupacionales, vocacionales, vamos a aprender a ser traperos, vamos a hacer carpintería. Eran trabajos que casi que, si tú nacías con una discapacidad intelectual, inmediatamente ibas a ser traperos toda tu vida. Después de eso, en Colombia en los años 70 empiezan a surgir unos movimientos muy importantes y es precisamente la pelea que tienen los padres de familia por estos chicos. ¿Por qué mi hijo es una normal? ¿Por qué mi hijo tiene que estar condenado a ser traperos o tipografía, ¿cierto? Oficios muy específicos que inclusive el doctor Alexander Yard se refiere en La pedagogía de los anormales, un libro muy interesante donde se ve incluso hay una categoría que se llama el currículo especial, ¿cierto? Que era el currículo de la gimnasia rítmica, que algunos lo vimos en la escuela, que golpeamos con un dedito, que con dos, que la psicomotricidad fina, esas cosas. Entonces los papás empiezan a luchar junto con las personas con discapacidad y se logra empezar a que estos sujetos empezaran a salir a la calle, que ya no fueran encerrados, a pelear por sus derechos. Y también se da un movimiento internacional liderado por la UNESCO y por la ONU, y hay dos momentos importantes, que es la declaración de Homtien, ¿cierto? Ahí se empieza a hablar de necesidades educativas especiales, un movimiento que se genera más que todo en Europa, específicamente en España,
que todavía se mantiene en España, un concepto que yo creo que Colombia hemos avanzado muchísimo y que yo, desde mi experiencia académica, estando en Europa, digo que nosotros tenemos mucho más avances en educación inclusiva en este momento que incluso España. O sea, y lo digo porque allá todavía funcionan unos modelos de integración. Pero retomo, entonces estos chicos empezaban con los encuentros pues de Homtien, el encuentro, uno muy importante de la UNESCO, que empieza a decir la educación para todos. Con la educación para todos ya hay que pensar el asunto, y entonces la discapacidad anteriormente, la medicalización, la discapacidad estaba en el sujeto, y empieza a moverse otra forma de entender a las personas con discapacidades, que no, ya no fuimos al polo, ¿no? Las personas no tienen discapacidades, que el contexto les pone barreras, y creo que era un enfoque psicosocial de la discapacidad muy complejo, un enfoque social de la discapacidad muy complejo, porque básicamente era que la discapacidad no estaba en el sujeto, sino en las barreras que salían, que se le ponían al sujeto por tener una condición supremamente difícil y muy retador para la escuela, ¿cierto? Y después surge un tercer enfoque, y es no solamente están las barreras, no solamente está en el sujeto, sino que es este sujeto que tiene una condición de discapacidad que cuando se enfrenta a un contexto que le presenta barreras, se genera una discapacidad, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empieza a surgir nuevos conceptos como barreras para el aprendizaje. Pero específicamente en Colombia, volvemos, con esos dos encuentros empieza a darse una normativa en Colombia. En Colombia existían prácticamente un sistema paralelo. Los estudiantes de educación especial pertenecían, y había la Secretaría de Educación Especial en Colombia. Y era un sistema paralelo. Ellos podían cursar su educación en instituciones especializadas para poblaciones con discapacidad. Y estamos hablando en Bogotá el Instituto de Ciegos y Sordos, aquí en Medellín el Francisco Luis Hernández, que también era de Ciegos y Sordos. Hay muchas experiencias. La Fundación para el Niño Diferente en Bogotá. Habían instituciones donde ellos cursaban su bachillerato. Con el decreto 2082 del 96, casi que eso se anula, ¿cierto? Porque dice, no, tenemos que unificar el sistema educativo, y desaparece ese paralelismo entre la educación especial y la educación regular, y se crea un único sistema donde ellos ingresan al aula. Después empiezan a surgir con la ley 1618, del 2017, sí, Colombia entra a la Declaración de las Personas con Discapacidad. Hay una declaración internacional, y con eso Colombia, con esa ley, Colombia se hace parte de la comunidad de países que dicen, a través de esto nos comprometemos a respetar los derechos de las personas con discapacidad y a garantizar su accesibilidad, ¿cierto? Entonces esa ley también empieza a impulsar. Surge la 361 del 97, donde ya empiezan a hablarse de la asistencia de los estudiantes con discapacidad a las aulas. Después surge el 1421 del 2017, y ahorita tenemos el 2216 del 2022. Entonces hay una serie de regulaciones, ordenanzas, decretos, que no, pues el tema no es tan político, pero sí es mirar. Estaban primero en unas instituciones encerrados, sí. Después les dicen, no, salgan ya al parque, ¿no es cierto? Hagan otras cosas, garantizando pues que tengan espacios de socialización. Después les dicen, no, vengan para acá, y se genera el modelo de integración. El modelo de integración es que en aulas regulares habían pequeñas aulas especializadas, y esas aulas especializadas era el espacio de los niños raros dentro de la escuela regular. Estos eran los modelos de integración. Entonces los niños iban allá, ellos llegaban, los niños con discapacidad llegaban al aula especial y dentro de una aula regular, ¿cierto? Eso fue una ganancia, pero de todas maneras supremamente era una forma de segregar, pero y esa forma sí podía ser mejor para los niños que la que había anteriormente, una segregación total, porque siento que aquí podían sentir mayor esa pues mira, exclusión. Cuando uno habla con padres, inclusive con chicos con discapacidad, ellos manifiestan una cosa muy extraña. Algunos que están en instituciones regulares, ese modelo de integración después pasa, para contestar tu pregunta, sí. Voy a adelantarme, estos chicos después pasan a otro modelo, y es, no, ahora se van a las aulas,
¿cierto? Pero hay un aula de apoyo. Entonces, cuando, por ejemplo, ellas iban a sus salones y decían, bueno, ve a Braille 1, entonces iba el niño ciego a su Braille 1, ¿no es cierto? Acuérdate que tienes que tener apoyo comunicativo, entonces ve apoyo comunicativo al aula de apoyo. Entonces, ese era un aula donde ellos iban, ¿cierto? Y la educadora especial también iba a los salones, pero entonces ellos mediaban su espacio, ya no estaban encerrados en un aula especial, sino en un aula de apoyo donde ellos iban transitoriamente. Y después sí se da el modelo pues que conocemos como inclusión educativa. Pero retomando tu pregunta, estos chicos, algunos, incluso los padres lo dicen que se sentían más beneficiados cuando estaban en aulas especializadas. ¿Por qué? Los chicos llegan al colegio regular sin saber braille. Sí. Y su profesora está en una etapa de enseñanza de la lectoescritura y eso hace que sea muy complejo, ¿cierto? Entonces, y la profesora tampoco tiene los recursos para enseñar braille o para enseñar orientación y movilidad o apoyarse en Abaco para el trabajo de los niños ciegos en el caso de las matemáticas, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea muy complejo en este momento evaluarlo, porque hay una cosa, y vuelvo al principio de cómo surge esto, y es que atender la diversidad implica que hay una individualidad, y esa individualidad también tiene que ver con tu condición de emocionalidad, de seguridad. Y si tú te sientes segura en una institución donde ninguno ve, ¿cierto? Como eran las aulas especializadas, el Juan Pardo Ospina y de ciegos, eso hacía que yo me sintiera seguro, ¿cierto? Cuando yo tengo que salir de allí y enfrentarme, pero también habían chicos ciegos que querían salir. Entonces, la individualidad es algo que se debe respetar. Por eso el tema de que ellos plantean siempre, nada de nosotros sin nosotros, nada para nosotros sin nosotros, porque incluso se tomaban decisiones para ellos sin consultárseles, ¿cierto? Entonces es un poco como el tema de los derechos de la equidad y la equiparación. Esa es un poco la historia que trae la educación inclusiva en Colombia. Y después, como es todo este camino, que creo que ha logrado cosas enormes, incluso me has impactada con el dato de Colombia, no sabía que estábamos también en relación, digamos, a España. Sí, mira, lo que pasa es que, o sea, cuando uno dice esto resulta ser polémico, incluso para el gobierno español. El año pasado, cuando yo estuve en varias instituciones de España, revisando el tema, ellos todavía tienen el aula especial. Sí. O sea, muchas de las instituciones escolares tienen el aula especial. En Colombia nosotros son contadas las instituciones que tienen aula especial donde los niños están todo el tiempo, ¿cierto? O sea, hay unas instituciones que mantienen el aula de apoyo y sigue siendo importante, incluso le han dado otra figura, ¿no es cierto? El aula de apoyo y que tiene materiales, que tiene recursos, donde los estudiantes pueden ir a acceder a tener regletas de braille, a tener incluso máquinas Perkins y demás. Pero en España se mantiene. ¿Qué diferencia yo veo en relación a España y Colombia? Que se ha avanzado España, es que España sí tiene una propuesta inclusiva de ciudad relacionada a la accesibilidad. Es distinto, ¿cierto? Que tú tengas la posibilidad de poder coger un bus sin necesidad de pedir ayuda para que te suban tu silla de ruedas. O como pasa en algunos buses que tienen aquí la plataforma, pero hay que esperar que el conductor se baje, active la plataforma, el resto de la gente está incómoda porque está demorada en su transporte. En cambio, ya hay más autonomía y básicamente cuando yo hablo de inclusión también tiene que ver con esa equidad que tengo de no afectar a los otros sin que yo tampoco me vea afectada, a que yo tenga autonomía, ¿cierto? Entonces, en eso, digamos que en la infraestructura y la accesibilidad, que es uno de los puntos de la inclusión, no todos. O sea, accesibilidad no quiere decir que ya haya inclusión, ¿cierto? Eso sí tiene una gran ganancia España. Pero cuando yo me voy a las instituciones escolares, no veo los avances que a rasguños y con la creatividad de los maestros colombianos se ha logrado en relación a educación inclusiva. Los maestros aquí trabajan con las uñas y en los contextos rurales que cuando yo transitaba Colombia por las escuelas rurales, que me tocaba caminar 8 horas en botas, 3 horas en burro, 2 horas en canoa para llegar a una escuela, estos profesores hacían cosas magníficas, inclusive a veces sin la formación, pero sí con el amor a la docencia, ¿cierto? Que eso también es un elemento importante, pues, en el tema, que no es todo, ¿no? Aquí el tema de
de la discapacidad nos vamos a unos extremos e inclusive hubo un movimiento psicológico que se llama explotar la discapacidad. Y era que muchas de las personas que tenían discapacidad terminaban explotando la discapacidad porque, ay, el pobrecito, ¿cierto? O magnificando la habilidad como, no, este tiene poder, es súper poderoso porque puede hacer esto teniendo su condición, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso también es algo de mediar aquí. Qué bueno sería como poder ampliar un poquito más, ya nos contaste uno, por ejemplo, lo que hablamos del ámbito rural, como qué otros desafíos, qué retos tiene la educación inclusiva aquí en Colombia específicamente. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en Colombia, como en muchos ámbitos, hay muchas políticas, sí, ¿cierto? Pero hay algo que es complejo. Uno como educador especial le dicen, bueno, ¿cuál es tu campo profesional? Entonces, inmediatamente a uno lo montan a discapacidad. No, ¿qué tienes que saber sobre discapacidad? Entonces, niños con discapacidad motora, entonces, bueno, si no tienen habla, entonces sistemas alternativos de comunicación, entonces el manejo del SPC, el manejo del BLIS, el manejo, una serie de sistemas. No, lengua de señas en el caso de sordos. Pero hay una serie de elementos muy precisos del campo de la discapacidad relacionada con la educación, que si bien es cierto, es propio del educador especial, ¿cierto? Es un campo disciplinar, pero hay otros asuntos más complejos, y es el tema de que se va a la escuela, ¿cierto? Cuando yo te decía que la accesibilidad es un elemento para la inclusión, y no lo es todo, es importante. ¿Por qué? Una escuela se dice ser accesible porque tiene un intérprete de lengua de señas. No, perfecto, tiene intérprete. Y si el niño sordo no quiere estar, ¿qué hace? Pues simplemente no mira al intérprete. Y todo lo que la institución hizo por llevar un modelo lingüístico y un intérprete, se acabó, sí, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, para mí los mayores retos, tenemos una política muy importante, pero hay una cosa de fondo, y es: ¿qué te hace a ti llegar a un espacio? Un interés y una motivación. Y si tú estás motivado a llegar acá, así estés en silla de ruedas, pide que alguien te lleve. O sea que la accesibilidad es importante, pero no es una barrera definitiva para que no quieras estar. O sea que la parte emocional y, digamos, eso que te motiva a llegar tiene que ser más importante que inclusive todos los recursos de accesibilidad que tú tengas. Entonces, en las políticas nos hemos pensado mucho los elementos como los PR, ¿cierto? Nos hemos pensado mucho la diferencia entre un ajuste y una adaptación, que lo podemos hablar después, pero no nos hemos pensado en los retos reales, y para mí el reto real es que convoca a los niños a la escuela, que los motive a estar. Y allí es un debate pedagógico. Es un debate pedagógico que tiene que trascender en lo educativo y en lo didáctico. Entonces, si la finalidad de la escuela son los contenidos, pues yo te digo, mira, aquí los puedes consultar o los bajas de internet y no tienes que venir acá. Finalmente, estos no son los contenidos. ¿Qué elementos te está dando la escuela a ti para que tú puedas comprender lo que pasa por tu vida, lo que le pasa a los otros? El tema voy a decir, te enseñan a ti... sustancias químicas, ¿cierto? Entonces te enseñan las sustancias muy buenas y las vitaminas. Entonces tú te la pasas resolviendo problemas de la química y de la vitamina, y entonces te hacen el cuadrito el diagrama de la molécula de la vitamina. ¿Y eso para qué te sirve? Si diagramas de la molécula hay muchos. Entonces yo digo de profesora, no, entonces al niño ciego entonces le voy a hacer en textura, y entonces le voy a hacer la descripción, y entonces lo voy a poner a moverse de tal manera que entienda cómo es la molécula, y ahí no sigue pasando nada. No sigue pasando nada. Porque si yo comprendiera, por ejemplo, que mi mamá tiene una condición de enfermedad y que estas vitaminas le van a ayudar para esto, la escuela me está aportando a encontrar respuestas para vivir mejor, bien sea en mi núcleo familiar. O sea que la escuela, para que realmente sea inclusiva, lo que tiene que convocar es la motivación de los niños para estar en la escuela. Los chicos no están en la escuela por otra cosa que no sea jugar, en muchos contextos, ¿no? Sí. No en todos. Que no sea jugar, rivalizar con sus compañeros, competir con ellos, desafiarlos, ¿no es cierto? Y en algunos casos aprobar las evaluaciones, ¿cierto? Porque se vuelve un sistema de que tienes que terminar la primaria para acceder al bachillerato. Tienes que terminar el bachillerato para acceder a educación superior, y si no accedes a superior, las quejas de la mamá no accedes, entonces vas a terminar barriendo calles. O sea, esto se volvió un sistema de certificación, cuando la educación es eso. La educación me permitiría, si tuviera su función social, poder comprender qué pasa con mi vida, qué son los fenómenos científicos, sociales, políticos, éticos, religiosos, ¿cierto? Biológicos,
que hacen que yo tenga aquí un interés por llegar acá, que no solamente está mediado por la accesibilidad que tenga esta escuela. Uno a veces llega a unos lugares que uno dice, pero es que quiero ir, así sea, así llueva, así no entienda nada, yo quiero ir a aprender berebere y así no entienda nada, pero me mueve la cultura marroquí y me gustan los colores. Eso es lo que pasa en la escuela. O sea, realmente estamos pensando en lo accesible, de tipo operativo, y casi que un artefacto, en artefactos, pero la emocionalidad en la escuela se está perdiendo. O sea, los chicos ya no, yo le digo a un chico en porcentajes, aplícame este porcentaje en cuánto está pagando tu mamá por un crédito hipotecario, no lo sabe. No sabe que está pagando 3 veces el interés en su casa, cuando si aporta un poquito más el interés se va al capital. No son capaces. Entonces, no está haciendo nada la escuela. Porque si es contenido, yo te digo, ve y búscalos en Wikipedia y seguramente te van a salir con mayor exactitud que lo que dice el maestro en clase. Y ese tipo de motivaciones de las que tú hablas, ¿vienen propiamente entonces de quién? ¿De escuela, maestros, padres, sociedad? Bueno, es que lo que pasa es que el sistema educativo, cuando se habla de sistema educativo es cuando como sistema no se queda en el aula, ¿cierto? Pero finalmente los niños están confinados en aulas. Difícilmente salen al patio de recreo en una clase de física, ¿cierto? O al recreo, pues que eso es lo natural para deshacernos de ellos media hora, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? En las escuelas lo que está pasando es que están desagregadas. O sea, una escuela, por mucho llegan los estudiantes a visitar la universidad y el museo. Y a veces cuando los bachilleratos tienen alguna especificidad, van a visitar empresas, ¿cierto? Es un bachillerato comercial, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se lee la escuela, ¿cierto? En un espacio de alto conflicto como un parque donde los estudiantes van a consumir. Un estudiante que llegue a un parque donde los compañeros le van a decir, los amiguitos le van a decir, consume esto. Él sabe qué pasa en su organismo si lo consume. No, solamente tiene la prohibición de la familia que le dice no lo consumas, ¿cierto? Y por mucho el papá que medianamente le dice, mire, ese ya empezó a consumir y mire, está en la calle. Y por temor lo hace, pero en su cuerpo no sabe qué pasa. O sea, que hay una ruptura con el contexto social de incluso donde vive. Uh-huh. Pero vámonos más allá. Un estudiante que está en la escuela, ¿cierto? Que sabe que los parques académicos, que los parques temáticos, sí, son importantes, pero es que realmente en la escuela no tiene ninguna comunicación no es abierta. Es que la escuela finalmente no deberían ser los salones de clase. ¿Cuándo la escuela trae a los papás a la escuela? Cuando es la reunión de profesores, de padres de familia, ya decirle su hijo es muy bueno, su hijo es muy malo, ¿cierto? Pero ¿qué respuestas tienen los niños? Inclusive está tan descontextualizada la escuela que los niños no tienen respuestas que darle a sus padres frente a lo que aprenden en la escuela. O sea, un niño podría decir, mamá, nos conviene comer más frutas y bajémosle a la gaseosa porque es el nivel de glucosa en sangre, además que el espartame que trae la gaseosa, no. O sea, la escuela ni siquiera está tan fraccionada que ni siquiera da respuesta en una casa. Y si la llevo más allá, un estudiante cuando ahora con el tema de las competencias ciudadanas, un estudiante ahora la lectura crítica, ni qué decir, porque o es uribista o es petrista y de ahí no sale, ¿cierto? No hay argumentos frente a eso. O sea, la escuela como sistema aquí en Colombia sigue estando por mucho pensando que como sistema tiene que ir a visitar un museo o un parque interactivo y de vez en cuando a la universidad para que sueñen estar en la universidad, pero como sistema no funciona, como sistema no está funcionando. Ella está armonizada muy bien en este momento de manera protocolaria a través de reglamentos y normas que están por el coordinador, el rector, pero realmente está insuficiente frente a las necesidades de los chicos, ¿cierto? Entonces, para mí, un reto importante es cómo descentralizamos la escuela a pensarla en contenidos. ¿Cómo hacemos que la escuela, que esos contenidos sean medios para que los estudiantes se emocionen para comprender sus vidas? Y con eso empiecen a ser sensibles ante otros y ante sus realidades. Si un estudiante no es sensible ante sus realidades, pues simplemente ¿para qué? Es más, la escuela está tan descontextualizada que lo menos que tiene en cuenta es tu cuerpo. Únicamente desde que tú escuches y veas, ya con eso estás bien en la escuela. Y si tengo algo para que si tú no ves, reemplace la visión, como si fueras un artefacto por completar, perfecto, ya hablamos de accesibilidad, ¿cierto? Sí. Y si tú no puedes oír, pues hay otro artefacto que reemplace la escucha y está perfecta, la accesibilidad está perfecta. Y no. O sea,
tú cuando llegas a tu casa y coges un alimento, ¿tú qué haces? Tú lo hueles y dices, esto está malo. Esto tiene una lectura en la escuela que me puede decir esto químicamente cómo se deshace para saber si lo puedes comer o no oliendo mal. Porque si no, no podríamos comer nunca queso azul, ¿cierto? Que no huele nada bueno. Pero es tan fraccionada la escuela, y en el tema de inclusión siempre estamos pensando en esos artefactos, pero no el fondo que necesitamos los intelectuales de la pedagogía, que son los maestros. Los maestros, desde las palabras de Olga Lucía Zuluaga, son intelectuales, deben ser intelectuales de la pedagogía, que piensen el para qué enseñan esto, por qué lo enseñan y para qué estamos construyendo ciudadanos. O sea, es que finalmente sujetos con conocimientos pueden haber muchos, pero sujetos sensibles, sujetos que tengan proyectos de vida. ¿Tú qué proyecto de vida hiciste en la escuela? Además de pensar en graduarte para llegar a la universidad, ¿cierto? O sea, ¿qué proyecto de vida te está dando la escuela? Y eso es mucho más segregacionista que ser ciego o sordo, ¿cierto? O tener discapacidad motriz e inclusive tener discapacidad intelectual. Lo que mencionabas, por ejemplo, el elemento tan importante que son los maestros en este proceso de la inclusión. ¿Tú cómo percibes que es esa capacitación que ellos están recibiendo desde las instituciones educativas? Si de pronto has tenido algún acercamiento o desde tu experiencia, ¿cómo está haciendo esa capacitación para incluir e implementar estos sistemas en las propias instituciones? Mira, lo que pasa es que, como te decía, nosotros tenemos un tema político relativamente claro, ¿cierto? Sí. E inclusive es un tema de leyes que dan muchos elementos, pero los maestros están congestionados, ¿cierto? ¿Por qué? Tenemos unos sistemas de operar. Por ejemplo, yo no voy a decir mentiras. Cuando me dicen, coja este espacio y aplique todos los principios del DUA en esta clase, yo digo, carajo, pues es que es una cantidad de variables, sí, que se vuelven insoportables para un maestro. Y digo insoportables por tiempo, no porque incluso no lo quiera, ¿cierto? Entonces, toda esta serie de formularios, formatos y demás que tienen que llevar los maestros se vuelven en los elementos que tienen que hacer y se les olvida de su quehacer. Su quehacer es, porque yo voy a enseñar este contenido, ¿cómo lo voy a llevar? Una cosa tan simple como, yo cojo, voy a meter un poco con mi tema de doctorado, y me dicen, usted tiene que enseñar el tema de peso, el concepto de peso, que no resulta ser tan sencillo, ¿cierto? Entonces le dice la profesora, no, venga, entonces coja el DUA. Usted coja el DUA, usted es de física, y coja el DUA, entonces este niño, entonces yo tengo que, ojo, tenga en cuenta las representaciones gráficas, ojo, tenga en cuenta los medios el tema sensorial, a ver por dónde le va a entrar la información. Y este profesor dice, Dios mío, solamente con peso y todavía me falta masa, me falta volumen, me falta densidad, no me dan los tiempos. Pero si yo a este maestro le digo, hay algo que el niño puede experimentar que no necesita un laboratorio que es con su cuerpo y el trabajo con pares, ¿cierto? Entonces considero que los maestros en este momento en Colombia, además de todas las condiciones adversas que tienen una congestión frente a lo que es la aparatología del sistema educativo. Y con eso me refiero a formatos, cuestionarios y demás, que no les permite introducirse realmente a preguntarse el por qué enseñan eso, qué van a encontrar o qué permite que esos contenidos que él enseña hace que los estudiantes encuentren respuestas para sus vidas, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido creo que las formaciones deben cambiar, porque finalmente pues un formato, venga, yo diseño un DUA, un formato del DUA, hay muchas experiencias, y realmente se han encontrado experiencias exitosas en maestros que han empezado a reflexionar sobre su quehacer pedagógico, porque cuando lo reflexionan y empiezan a preguntar el por qué, el para qué y el cómo enseño, estos formatos se diligencian casi que solos. Y yo creo que uno de los elementos importantes para el tema de la formación de los maestros es que creo profundamente en las palabras de Olga Lucía Zuluaga cuando decía, a los maestros tienen el saber pedagógico. No necesitamos enseñarles tanto, necesitamos es darles espacios para que reflexionen sobre lo que están haciendo, ¿cierto? Y esa reflexión implica que ellos aprendan a escribir sus experiencias, aprendan a reconstruirlas, se les dé oportunidades y elementos. ¿Yo qué hago diciendo a un profesor? Venga, yo le enseño sobre el DUA, venga, yo le enseño a manejar un PIAR, porque el sistema que dice, el maestro regular o el maestro titular es el que desarrolla el PIAR.
el educador especial revisa esos ajustes que tiene que hacer el maestro para poder enseñar esa área. Pero el encargado en desarrollar y estructurar ese PIAR, el plan de ajuste razonable, es el maestro. Bueno, acá la profesora Carolina ha tenido la oportunidad de revisar un material que hace parte del proyecto, de nuestra propuesta de proyecto de Aprendiendo Juntos que tenemos en Avancemos, donde buscamos hacer ajustes razonables a las pruebas estandarizadas que tenemos como empresa para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas que presentan como ese tipo de características diferenciales. Entonces quisiera que ella nos diera como sus aportes, sus miradas frente a este material. Bueno, yo sí quiero resaltar primero que esta entidad tiene una preocupación por hacer un ajuste, porque el ICFES viene haciendo unos documentos muy interesantes acerca de los ajustes, pero yo percibo que son más temas de accesibilidad al material, ¿cierto? Hacer ajustes no es sencillo, porque la diferencia entre un ajuste y una adaptación curricular es que en la adaptación curricular yo digo, este niño probablemente no va a llegar a este contenido y los ajustes y las adaptaciones van hacia el currículo. En cambio, los ajustes, entonces hay currículos que salen, hay contenidos que salen del currículo. En el caso de los ajustes, de la adaptación curricular. En el caso de los ajustes es cómo yo ajusto la enseñanza y es un reto porque este material es un material evaluativo, ¿cierto? Los ajustes están siendo pensados, ajustes razonables están pensados en este momento o se han profundizado más en el momento de la enseñanza. Y digamos que la propuesta de Avancemos se orienta también a la evaluación, sí. Que sigue siendo un reto. Cuando uno empieza a ser pionero en algo, pues va a encontrar una cantidad de dificultades, de retos y de desafíos, pero también de avances. Entonces, claro, yo conocía el material, las cartillas iniciales que ustedes tienen y empiezo a ver estas, ¿cierto? ¿Qué veo? Hay unos elementos interesantes en cuanto, por ejemplo, a cómo se presenta la información para estudiantes, por ejemplo, que tengan algunas dificultades asociadas a procesos cognitivos. Pero el material impreso siempre va a tener, digamos, muchos límites que van a ser difíciles de manejar. Se busca que la evaluación como prueba final, ¿cierto?, sea autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que el estudiante tenga autonomía en poderla utilizar. Si yo tengo en este material como recurso visual para un estudiante sordo, ¿cierto? Sí. Donde la lengua de señas es su lengua materna y el español va a ser una segunda lengua, es como si yo te pasara este cuadernillo y te dijera que tú, siendo un estudiante que va a presentar su examen en español, lo contestar en inglés, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a permitir? El material impreso siempre va a tener muchos, digamos, no son dificultades, así se hizo muchos años, pero ahora tenemos la tecnología que nos puede acompañar a que algunas preguntas, por ejemplo, puedan estar acompañadas a través de software o de tecnologías para que la prueba sea independiente. Entonces, aquellos textos tengan una interpretación en lengua de señas, el estudiante pueda entrar, porque aquí no me están evaluando si yo sé, aquí yo estaría preguntando al estudiante si sabe español, ¿cierto? Un estudiante sordo, si sabe español para que responda, pero realmente no es que no sepa nada de esto, sino que probablemente su inconveniente esté dado en el manejo de lengua de señas y el texto está en español. En el caso de estudiantes con hiperactividad, con problemas de atención, estos materiales suelen ser muy complejos, ¿cierto? Precisamente por los límites a veces en los periodos atencionales que ellos tienen y por la cantidad de información que se presenta al tiempo, que no se puede controlar. Y se supone que esto tiene que ser autónomo. Al ser autónomo, el estudiante podría, yo decirle, ten tu evaluación y la desarrollas, sin tener una asistencia directa. Entonces, si yo buscaría una prueba que fuera autónoma, pero que además tuviera los ajustes necesarios para que la persona esta prueba pudiera medir lo que debe medir, cuando yo hablo de una prueba parametrizada o estandarizada, yo tendría que tener en cuenta los periodos de prueba, el tiempo de la prueba, la accesibilidad de la prueba, ¿cierto?, el ajuste de la prueba. Entonces, creo que este es un primer avance, pero creo que tiene muchas posibilidades para acompañar, incluso con este material yo lo podría acompañar de recursos tecnológicos, teniendo ya de base que permita que realmente la prueba sea autónoma, ¿cierto? Sí. Es un desafío, porque en el país no conozco hasta el momento, además de los avances que ha tenido el ICFES y que han tenido ustedes, elementos evaluativos como productos específicos que muestren, digamos, primero un interés, sí. Segundo, unos primeros prototipos, estos son prototipos, y bueno, cuando se apliquen ahí se verán, digamos que las fortalezas, debilidades y las posibilidades que tenga el material para ser mejorado.
Entonces, bueno, primero un reconocimiento, avancemos por querer incursionar eso que no es fácil. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias por el aporte, súper valioso para el proyecto que estamos iniciando como grupo educativo. Bueno, llegamos al final de nuestro capítulo de Más Saber, Más Futuro. Agradecemos a la doctora Carolina por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado y pues felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo. Muchísimas gracias. Esperamos que sigan conectados en nuestros próximos episodios y que nos sigan en todas nuestras redes sociales donde podrán ver todo nuestro contenido.